Quería primero hablar del Señor en el versículo 22. Ah, un versículo extraordinario que Lucas nos muestra de lo que fue la actividad diaria, constante del Señor durante casi 3 años. Eh, no hay algo más que más agradó a Él. No hay algo que más le importó, aparte de la cruz. Aquí hay profesores, ¿verdad? Y cuando yo era niño decían que para ser profesor en esos años de ir a la escuela normal, qué sé yo, había que tener aptitud para eso, ¿verdad? No cualquiera debería ser profesor. Había que tener ganas, había que gustarle. A mí me encanta enseñar, ya se habrán dado cuenta. Y sé que hay profesores que les gusta enseñar, les encanta enseñar. Sobre todo cuando ponía puro uno yo nomás, porque sé que fui profesor un año, unos 7 años, no recuerdo. No, la verdad que me encantaba revisar pruebas y poner si alguien, este sí que aprendí, entonces quiere decir que a lo mejor enseñé bien. ¿Sabe? El Señor disfrutó la enseñanza. ¿No hay algo que a Él le agradó más? Dice el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Marcos, el evangelista Marcos, nos cuenta que él estaba en la ciudad esa mañana, Capernaum, y Pedro, él se levantó muy temprano a orar, desapareció del resto, y Pedro y parece que alguien más le buscaron y se les perdió el Señor hasta que le encontraron y le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Y el Señor dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mire, vino a enseñar. Usted dirá, pero él vino a morir. Sí, por eso dije que aparte de ese, el propósito, por así decirlo, no hay nada que él más buscó. Y no, decimos a veces, nosotros usamos esa frase, y no escatimó esfuerzo. Un estudio bonito, lindo, sí, pero un estudio interesante para los hermanos sería todos los evangelios, leer los evangelios y mirar todos los lugares y anotarlo donde él enseñó. No solo mirar los lugares donde enseñó, sino a quienes le enseñó. ¿A quiénes le enseñó? A la mujer de Samaria. ¿Se imagina usted la mujer de Samaria? Desechada, por así decirlo, despreciada por el pueblo, va al mediodía con todo el calor porque dicen, no lo dice ahí, pero por vergüenza tal vez, porque en realidad el Señor le dijo, 7 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. Nadie sabía lo que tú me dices. En realidad tenía muy escondida su vida. O a los ojos de alguno ya se sabían algunas cosas. Pero mire, a esa mujer, estoy siendo un poco con desdén a lo mejor, pero quiero que se dé cuenta a dónde voy. A esa mujer, a esa clase de mujer, y solo a ella y a nadie más, ni siquiera a los discípulos, a nadie, el Señor le enseñó tanto como a ella acerca de la adoración. Busque, lea Juan 4 de nuevo en casa. Y con un lapicito y un cuadernito vaya anotando cuántas veces sale el verbo o sustantivo a veces adorar. Adorar.
Allí es donde sale el conocido pasaje que deberíamos tenerlo en mente cada vez que nos levantamos el domingo por la mañana, ojalá bien temprano para ir a la presencia del Señor y venir preparado de antemano para orar. Porque el Señor dijo, el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahí tiene 2 veces ya le estoy haciendo la tarea. El Padre busca, ¿qué busca? Adoradores. El Hijo, ¿qué buscó? A los perdidos. Eres el buen pastor. Y el buen pastor vino a buscar, él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero de entre todos esos perdidos, a quien el Señor halló, salvó, perdonó a esos. De entre ellos, el Padre busca adoradores. Le enseñó a esa mujer allí en el pozo ese, con todo el sol, como estos días de verano aquí. No sé si él, en esos años, el bronceador, o sea, ¿cómo se llama? Los filtros y esas cosas no existían. Así no sé si estaría a pleno sol. Él iba cansado. ¿Ha notado usted los detalles? Cansado del camino. Se sentó. Y ahí apareció esta mujer. Le enseñó a esa mujer, pero le enseñó a miles que, de los grandes discursos que dio, o solo a los discípulos. Bueno, haga la tarea. Lea los evangelios, los 4 evangelios. Léalos de un tirón, si quieres, con un cuadernito y un lápiz. Y mire y disfrute a cuántas personas el Señor, a qué tipo de personas le enseñó. No se fijó, por así decirlo, en lo que nosotros nos fijaríamos. No se fijó en ello. Leímos la historia con mi señora de un hombre, de una persona que en una iglesia más bien, y entra un hombre a la iglesia llena. No sé si la leyeron algunos. Sucio, pasado a trago, diríamos nosotros, pasado a eso, y a cigarrillo, todas las cosas, y llegó hasta adelante. Todo hay que echarlo. ¿Verdad? Hay que echarlo. Y era el pastor de la iglesia. Quería darle una lección, que parece que se la dio a su iglesia. Mire, el Señor, que de la mujer, aunque la mujer adúltera, pero recibe otra lección. Nicodemo, ya se ve usted, ya sea que haya sido una enseñanza personalizada, decimos, o haya sido a 500, a 12, a miles, no importa. En un cerro, en un bote, en la playa, en una casa, en el templo, en la sinagoga, donde no enseñó, qué ciudades no visitó. ¿Sabe? Y por eso yo quería leerles. No importa que me pase unos minutitos, ¿verdad? Capítulo 10 de Lucas. Versículo 13. Quiero que miren algo al respecto. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. 2 ciudades de la Palestina, de Israel, que si en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles, a orillas del mar, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum? ¿Y tú, Capernaum? Que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Está diciendo, Betsaida, Corazín, Capernaum, el privilegio de ustedes
No hay comparación. No hay ciudades más privilegiadas que tú, Corazín, que tú, Besaida, que tú, Capernaum. No hay ciudades más privilegiadas que aquellas que recibieron la visita del Hijo de Dios en persona, enseñando y haciendo milagros, y etcétera, ¿verdad? Por eso quise leer ese pasaje de Lucas. ¿Qué privilegio más grande tenemos nosotros en el día de hoy al estar aquí escuchando la palabra del Señor? Pero, una advertencia, mientras más privilegiados somos, mientras más bendecidos somos, mientras más recibimos de Dios la enseñanza de su palabra, adquirimos o somos o debemos ser más responsables. Se espera una respuesta. De Capernaum se esperaba respuesta, de Jerusalén se esperaba respuesta, de todos los pueblos que Dios visitó, que el Señor visitó, de todas las personas que fueron enseñados por Él, miles, miles, miles. Y cuando el Señor ascendió al cielo, el apóstol Pablo a los Corintios dice, 500 hermanos le vieron resucitado. ¿Habrían solo 500 hermanos? O sea, habían solamente 500 salvados. ¿Qué de los restos? ¿Dónde está el resto? ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Y el Señor los ve y ellos claman a Él y el Señor les dice, id, mostraos al sacerdote. Así ellos, no sé si dieron media vuelta, sí, media vuelta y se fueron al templo en busca del sacerdote. Y mientras ellos iban, ¿qué pasó? Están limpios. Están limpios. 9 siguieron. Uno volvió. Uno volvió. Era samaritano. ¿A qué volvió? Volvió a postrarse delante del Señor y a darle gracias. Y a decirle, no sé qué palabras usaría, pero vino glorificando a Dios, alabando al Señor y agradeciéndole por la obra que hizo en él. Y el Señor le dijo, ¿y no eran 10? Sí. ¿Y los otros 9, dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántas personas salvadas hay? ¿Cuántos cientos de personas han pasado por aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Solo uno? El 10% dirá alguien. ¿Solo uno volvió? Solo uno se da cuenta, solo el poder de Dios, y agradece el poder de Dios transformador en su vida. Ese era mi primer punto. El segundo, el que sigue en el mismo versículo, dice, y encaminándose a Jerusalén. Y ahí los dos grandes motivos que el Señor, las dos más grandes preocupaciones de su corazón. Primero, la enseñanza. ¿Y qué maestro sería? Nadie ha hablado como este hombre. ¿Cómo enseñaría? Maestro perfecto. Nadie como él. Mire, otra vez, qué privilegio ser enseñado por él. Gracias a Dios porque nos dio los evangelios. Y leemos su enseñanza. Y disfrutamos sus palabras, su sabiduría, su amor. Yo usé un texto del 3 anoche en Talcahuano y el segundo fue que la viuda de Naín va para sepultar a su hijo. Y el pasaje dice que el Señor la vio. Cuando el Señor la vio, la dio. El Señor la vio. Y tuvo compasión.
de ella. La compasión del Señor por el que sufre. La compasión y la misericordia del Señor por nosotros pecadores, como hemos escuchado, rumbo a la perdición. Solo la gracia de Dios nos tiene aquí. La misericordia, la compasión de Cristo hizo posible que escucháramos el Evangelio. Dios usó medios para que alguien llegara a nosotros con el mensaje de salvación y lo creímos. Qué privilegio más grande. Sí, el Señor enseñaba, pero su meta, siempre, siempre, en su corazón, siempre, como dice ese pasaje, que puso su rostro como un pedernal, nada le apartó. Jerusalén está allí. Estaba en una ciudad, pero siempre, siempre sus pasos le llevaron a Jerusalén. No eludió la gran obra que su padre le había mandado hacer. ¿Por qué se encaminaba a Jerusalén? Porque en Jerusalén daría su vida. Y ese era el segundo punto. Jerusalén. Jerusalén. Allí fue levantado y el Señor nuestro allí, en la cruz del Calvario, en su cuerpo cargó tus pecados, mis pecados, y sufrió por ellos. Fue desamparado de Dios. Cada vez que leo Isaías 53, y lo leo varias veces, cada vez que lo leo, me parece extraordinario. Por ejemplo, y Jehová quiso quebrantarlo. Yo no puedo entender. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios a su Hijo. Jehová quiso quebrantarlo. Lo sujetó a padecimiento. Lo desamparó. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en él. Lo desampara a él para ampararte a ti, a mí. Para salvar al pecador, él no se puede salvar. Vea, hermano y hermana, veamos, hermanos amados, el costo tan grande pagado para que el destino eterno no fuera el infierno para nosotros. Bueno, y llegamos a la pregunta, pero unos minutos nomás. No sé por qué este hombre hizo esta pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Preguntó por preguntar? Hay personas que preguntan por preguntar. No están interesados, pero preguntan. No sé si él preguntó porque estaba interesado, pero si estaba interesado, ¿qué sentido tiene ese interés en él? Señor, ¿son pocos? ¿Y por qué no preguntó, Señor, son muchos? Él vio el vaso medio vacío, ¿verdad? No vio el vaso medio lleno, lo vio medio vacío. ¿Por qué? Tal vez ha escuchado que algunos sugieren que este hombre, no sé si ha venido siguiendo al Señor, no sé si ha escuchado sus enseñanzas, ha visto milagros, mira a las multitudes y ve que las multitudes no tienen ningún interés en él. Solo quieren cosas materiales, quieren ser sanados, quieren tener comida, salud, etcétera, pero de la salvación del alma, de la eternidad, no está en el corazón de ellos. Y de los miles que le escuchan, hay 2 o 3 que parece que quieren seguirle. En el auto, con 2 nietos y que venían en ese momento con nosotros. Y entonces uno de los nietos, el pequeño, dijo y se acordó del rico, del joven rico. Que prefirió el dinero, en su lenguaje, el dinero, antes que el Señor. Prefirió el dinero. Despreció a Cristo. Miró las alternativas. El Señor le dice,
Dalo a los pobres. Da todo lo que tiene a los pobres y ven, sígueme. Sígueme. Le está ofreciendo, le está ofreciendo su presencia. Le está ofreciendo estar con él. Y prefiere lo que tiene. Prefiere eso. Esos son sus tesoros. Y Cristo es despreciado. Este hombre tal vez vio eso. Y pregunta, Señor, ¿son pocos? ¿Son pocos los que se salvan? Y como ya sabéis, porque conocéis este pasaje tan conocido, ¿verdad? Lo conocen ustedes. Y el Señor no dijo, ni pocos ni muchos. Sí le dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha o angosta. Porque os digo que muchos, ahí están los muchos otra vez, están los pocos, están los muchos, que nuestro hermano mencionó. La pregunta es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor dijo, cuidado, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, futuro, en algún momento, procurarán, querrán, desearán, anhelarán entrar y no podrán, la puerta se ha cerrado, se quedaron fuera. El Señor que visitó Besaida y enseñó. El Señor que visitó Corazín y otras ciudades y otras ciudades. El Señor que estuvo en Capernaum, que Capernaum casi fue su centro de operaciones. Era una caleta de pescadores, realmente. Donde más estuvo. Por eso que el Señor dice, hablando de Capernaum, dice, ha sido levantada hasta el cielo. En los habitantes más privilegiados tal vez fueron ellos, llevados hasta el mismo cielo a través de la enseñanza de Cristo y desecharon la enseñanza. El castigo será más tolerable en el día del juicio para Sodoma, para Gomorra, que para ti. O sea, el que ha tenido más privilegios y los rechazó, recibirá mayor castigo en el juicio. Y voy a terminar ahora, sí. Porque hice una conexión con Mateo 7. Porque el Señor en Mateo 7 dice, entrad por la puerta estrecha, etc. Y dice, son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. ¿Y sabe lo que me llamó la atención por primera vez? Que la puerta no está siendo hallada. La puerta no está siendo hallada. La puerta no está siendo buscada. Y a pesar que las personas viven, oyen y a veces escuchan la palabra de Dios, hasta a lo mejor leen, pero no encuentran la puerta, el Señor dice, esforzaos a entrar, está ahí, está abierta, soy yo. Entrar por la puerta angosta. Entrad, esforzaos. ¿Por qué dice esforzaos? Y yo creo que esas palabras del Señor cada día se hacen más y más y más presentes. Cada vez. Porque la gente, el ser humano, el corazón del hombre está mucho más en sus cosas que interés alguno, ningún interés en las cosas del Señor. El Señor dice, esforzaos a entrar. La puerta está abierta y no la ven. ¿Por qué? Porque anteponen otras cosas delante y la han tapado. Son pocos los que la hallan porque con sus cosas, sus intereses, su pecado, la puerta ha quedado, por así decirlo,